por si algunas personas están interesadas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que al finalizar, ubicamos si quieres los libros para que la gente pueda acercarse y adquirirlos. Vamos ahora con Sergio Chaparro. Sergio, la misma forma, cuando te falten 5 minutos de aviso. Buenas tardes al auditorio aquí presente y también a los que nos están viendo en casa y en regiones. Hoy quisiera compartirles esta breve comunicación. Se llama La izquierda ante los animales no humanos. 3 visiones, quiero compartir ellas. ¿Listo? Siguiente. Bueno, hablar de visiones no puede hacerse en el aire o en un vacío. En los últimos 2 años se ha visto de palabras como estallido social, pandemia del COVID-19, nubarrones de crisis económica, y debemos situar esos cambios en las izquierdas contemporáneas en épocas de crisis y de oportunidades, sin duda. Acá en esta imagen fue el paro nacional que le hicimos al gobierno de Duque. Bueno, ¿cómo entiendo esta visión de las visiones que tendrían las izquierdas frente a los animales? En tres formas. Una, la primera, que podría ser la manera como vemos a un perro, una vaca, un cerdo y demás, meramente ocular, ¿sí? Ahí nacen esas emociones de una concepción ética. La segunda es, y las izquierdas, hay un método de entender la historia, lo que decía mi panelista anterior, de la domesticación, de la industrialización, cambios y continuidades. Entonces hay una visión de cómo funciona el orden institucional de las especies. Y el tercero es, la visión no es un mirar pasivo, ¿sí? No es meramente ocular, es una forma de actuar, ¿sí? En ese sentido, es lo que quiero mostrarles acá es la visión en últimas de luchas de partidos que tienen proyectos de civilización y qué lugar tienen las especies animales en los mismos. Por supuesto también la especie humana y la clase obrera mundial. Sí. Listo. Empecemos con 3 visiones de las izquierdas moderadas, muy al son de nuestro país y estos tiempos de cambio. ¿Sí? Bueno, la primera y los 3 que voy a presentar son documentos programáticos, es decir, no se hicieron solamente para ganar elecciones, sino sus concepciones tienen miradas a mediano y largo plazo. Acá tenemos el programa de gobierno del Banco Histórico, Colombia, potencia mundial de la vida. En su página 15, muy al son del eje de la lucha contra el cambio climático, está la concepción de una sociedad que garantiza el bienestar a los animales. A su vez, hay una promesa que es histórica para hacer los cambios en este país, y es la prohibición de la corrida de toros. Entonces acá tenemos desde una visión ambiental se incluye la protección de los animales. ¿Sí? La segunda es de la senadora Andrea Padilla del partido de la Alianza Verde, y es muy importante, y esto es algo que no han explotado mucho los movimientos en defensa de los animales, y es que a raíz de 15 millones de víctimas a nivel mundial, dice la OMC, o a nivel de Colombia, más de 144.000, ella plantea un enfoque de One Health, un enfoque de salud pública, y hay unos compromisos frente al hoy electo gobierno
progresista de Petro. Siguiente. La tercera es el documento más, si se quiere, más radical, 12 páginas. Los que lo construyeron sostienen que fueron más de 171 organizaciones y 600 personalidades e individualidades. ¿Qué es lo clave aquí? Y esto quiero resaltarlo. Acá hay una exigencia o una serie de peticiones al gobierno del pacto histórico, pero hay una contradicción. Este documento ha generado mucho revuelo en biólogos, en comunidades científicas, por las propuestas que tienen. Porque, por ejemplo, Gustavo Petro plantea un desarrollo capitalista en el campo, fortalecer el sector agropecuario, la tecnología y restitución a los campesinos. Acá, por el contrario, si bien se comparte alguno de esos aspectos, no se llama a impulsar el sector de la ganadería. Acá hay un fuerte cuestionamiento de la ganadería, sobre todo extensiva. ¿Sí? Bueno, paso a ver las tres visiones de las izquierdas radicales contemporáneas, menos coyuntural, y la diferencia con las moderadas está en dos aspectos. El primero, las izquierdas moderadas, si bien tienen políticas de justicia social, de redistribución de la riqueza, e incluso llegan a plantear liberación humana, no en ningún momento plantean superar esta civilización de 500 años. Entonces, acá vamos a ver cómo se están ubicando, cómo en este miasma, en este terremoto de crisis, de catástrofes sanitarias, ecológicas, políticas y económicas, se están ubicando las izquierdas radicales y están escuchando a ustedes, a los públicos que por décadas han defendido a los animales, que han hecho filosofía moral de los animales. Bueno, la primera es la visión más conservadora y que lastimosamente sigue teniendo mucho eco en los partidos realmente existentes, los partidos comunistas sobre todo. Primero, plantean de que es imposible un alto grado de protección de los animales, tal que dejemos de instrumentalizarlos, por ejemplo, en las comidas, en la experimentación. Entonces ellos plantean liberación de los trabajadores, de los pobres, sí, pero no es posible la liberación de los animales, se niega esa posibilidad, y eso sigue calando mucho en los movimientos sociales y las izquierdas políticas contemporáneas. Otro de los aspectos es, listo, podemos hacer agendas, alianzas para reducir las emisiones de las industrias, podemos mirar consultas populares, pero no reconocemos la prioridad de atender específicamente a los animales. No se le da un estatus de lucha social. ¿Esto qué obedece? A un programa mínimo. Un programa mínimo es un programa de reformas de no maltrato a los animales. Entonces, como ven en la imagen, es una visión socialista, pero que sigue teniendo industria pesquera, peletera, de experimentación animal, cárnica, láctea, y en ningún momento plantea debemos reconvertir o desmantelar estas industrias, solo dice debemos buscar alto bienestar a los animales en ella. Y bueno, como ustedes ya bien saben, el comer es un acto político también. La dietética que ellos plantean es un omnivorismo, es decir, seguir impulsando dietas de este estilo y modelos de ganadería sostenible. Siguiente. La segunda que quiero mostrarles, y no es en vano que esté surgiendo en Europa y en Alemania,
es una izquierda antiespecista, es decir, que hace una suerte de simbiosis o síntesis entre el discurso animalista y el discurso socialista. ¿Cuáles serían los cambios si en el siglo XXI empezáramos a pensar de esta manera? Primero, sería un doble sí, es decir, la clase obrera se puede liberar de los grandes empresarios a nivel mundial y esa misma liberación puede hacer que los propios productores decidan tener empatía con los procesos de esclavización de los cuerpos de los animales. Entonces, aquí se le dice sí a la liberación animal por primera vez, de manera bastante rasegada. En cuanto a las agendas, aquí se plantea una unión de los nuevos movimientos sociales, de activistas de izquierda, con movimientos en defensa de los animales, especialmente contra los grandes pulpos, que son el capital cárnico y de experimental. Bueno, esta lógica, ¿qué quiere decir? Esta lógica obedece a un programa máximo. Un programa máximo es tú que le planteas a los humanos en décadas o en siglos. Entonces acá lo que ellos buscan es una visión ecosocialista con rostro animal. Y en la dietética la propuesta política es reconversión de las industrias alimentarias hacia una industria vegana socializada de parte de los trabajadores. Siguiente. Bueno, la tercera visión, que es la que he trabajado, es una visión de interrelación de nuestra clase social, de los trabajadores contemporáneos, que somos un volumen demográfico importante, si no el mayor. ¿Y de qué consiste? Consiste en que efectivamente debemos darle la razón a los filósofos que plantearon en el 75 que deberíamos liberar a los animales, y eso fue producto de la crisis civilizatoria. Entonces, sí es posible hacer una imbricación de liberación de los más pobres, de los animales y las especies medioambientales, incluso la fauna y los ecosistemas. En cuanto a las alianzas, aquí hay flexibilidad, podemos unirnos para imponer reformas al capital y los gobiernos, pero también constatando que siempre va a haber diferencias, dado que ahí son proyectos diferentes de las izquierdas moderadas y radicales. Listo. El programa es transicional porque combina reformas sociales, ecológicas y de los animales, mínimas, medias, intermedias, y en la dietética, si bien por 300.000 años y la mayoría de trabajadores tiene dietas omnívoras, sí se debería empezar desde política pública y cuando los trabajadores tomen el poder, un traje a dietas menos cárnicas. Siguiente. Listo, eso era, y quisiera que tuviéramos en cuenta tres cosas. La primera, ante esta inauguración del siglo XXI, con la caída de las Torres Gemelas, con esta gran pandemia, con la guerra en Ucrania y demás, definitivamente los partidos de izquierda del siglo XXI, del tercer milenio, y la clase trabajadora debe hacer un viraje radical, como decía la ponente anterior, en una relación triádica humanos, animales y el medio ambiente. Segunda, espacios como este simposio permiten campañas pedagógicas para que nos tomemos en seriamente las especies, por supuesto la humana, también los animales. Y lo último, la tarea inmediata, al menos en este cuatrenio, es tener un documento programático como el que les mostré de parte de las izquierdas radicales y una exigencia al gobierno del pacto histórico para que por fin logremos una Colombia sin toreo. Esto tendría una carga muy poderosa en los cambios en el país,
y un plan masivo de empleo, salud, vivienda, educación, medio ambiente para los trabajadores y animales. Y bueno, la incitación ante este auditorio es a una lectura crítica y a dar este debate en las casas, en las universidades, en las fábricas, en los movimientos sociales. Lo encuentran en la revista argentina de investigadores del CONICET, la revista Antagónica, y se llama El proyecto socialista ante la cuestión de las especies y el especismo, 3 posiciones en debate civilizatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás Ya del miro por público que acá. está en casa? Sí, vamos a ver por acá, mientras tanto. Ven acá. Por acá. Carlos. Nota no hay. ¿Yo puedo hacer una pregunta ahora? ¿Sí? Bien. Respecto a Sergio, respecto a las policías de izquierda, respecto a Sergio, ahora sí, respecto a la policía de Sergio, pero yo estaba analizando de dónde nacía de pronto aquella guía que usted estaba tratando de darnos el mapa de cómo la gente concebía la psicología de izquierda respecto a los animales. Casi siempre la izquierda tiene prácticas y teoría muy de la mano, y a veces la teoría la antecede a la práctica, y es muy importante en esto. Sí lo ve así como que el animalismo ha llegado mucho más profundo sin ser de izquierda, y apenas la izquierda está asimilando, o hay una evidencia de una anticipación teórica de la izquierda en temas de animales. Porque casi siempre lo que vi es, volvieron a leer los del 70, de la liberación animal, como que se dieron cuenta que esto ya podía incluir a otras personas, a otras especies, etcétera, etcétera. Entonces, como que vi que la teoría de izquierda en el animalismo primero se está dando en la práctica política, de cómo llenar ese espacio político ganado, ¿sí? Entonces, pues ahí yo veía el vivir sabroso. Obviamente tiene una concepción ecológica, de medio ambiente, de convivencia también con el entorno, ¿sí? Y como que usted dice, mira, aquí como que hay un cajón que podría ser llenado a partir de ciertas lecturas. Esa sería una primera pregunta para esta ponencia, a la profesora Miriam. León Trotsky sostenía que en épocas de contrarrevolución suelen haber grandes revisiones de valores, ¿sí? Desde la década de los 90. Yo haría una reformulación y diría que en épocas de catástrofes como la que estamos viendo y de cambios, también hay esa revisión, pero una revisión positiva de acumular cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que mirando las evidencias empíricas, las izquierdas moderadas y radicales han podido hacer nuevas síntesis con el discurso ambiental desde diversas prácticas. En Colombia es aceptado, ¿no? Muchas reivindicaciones de Francia Márquez frente a la minería, frente a el modelo extractivo y demás. Sin embargo, es cierto, hoy por hoy, 2021, siguen siendo marginales a nivel nacional y a nivel mundial, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿qué luz de esperanza hay? Primero, que hay académicos no solo que han releído los clásicos de los filósofos morales de la posguerra, sino también hay nuevas relecturas de Karl Marx, de Federico Engels, y creo que se abren nuevos espacios de investigación en ese campo. Pero en el ámbito puramente práctico, que a veces no se media, no se racionaliza, pero ya hay una presión social
ante la institucionalidad, ante los partidos. Considero que en Colombia, aun cuando no se acepte de alguna modo este discurso, en la práctica han operado algunos cambios. Cito algunos casos. Primero, cuando se decretó la suspensión de la corrida de toros, la Central Unitaria de Trabajadores fue la que se puso a favor de esa medida. La otra central, que es la CTC, muy vinculada al capital ganadero, dijo no, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que se forjan alianzas, como señalabas tú, que hay un rezago en la teoría, pero en la práctica nos obligan a unirse. Ahora de lo que se trata es de, vía campañas pedagógicas en la izquierda, volver a encontrarnos, porque desde los 90 habían esos vínculos, incluso aquí en Colombia. La idea es recuperarlo, pero de acuerdo que por el momento son marginales, son minoritarios, pero esta época de catástrofes, muy probablemente, así sea con rezagos, nos obligará a revisarnos también cómo miramos a los animales y cómo ejecutamos propuestas para la acción. Vamos con una pregunta de nuestro público que está en casa. Nos dice, en sociedades de derecha en la que se busca cambiar la situación de algunas especies con leyes de protección, ¿cómo puede la ciudadanía hacer presión política para que estas leyes se cumplan? Como ejemplo, la ley que ya existe frente a la venta de aves ornamentales que no se ha aplicado. Y no sé cuál quiera. Alexander presentaba una hipótesis muy interesante y era la comparación de Colombia y México, porque, o en Ciudad de México, creo, porque había, digamos, en términos comparativos, esa gran diferencia, porque en unos hay más sacrificios que en otros, ¿no? Creo que 52.000 y en otro esto. Y arrojabas la idea de la presión social, ¿no? De los múltiples actores. Y eso es muy importante porque reconociendo la validez de las elecciones, del ejercicio parlamentario, no podemos hacer un fetiche del lobby parlamentario. Es decir, que es, si no se ponen de acuerdo mayorías, no cambia la sociedad. Creo que debe ser institucional y extrainstitucional. Un ejemplo, hablando de las aves ornamentales, si mal no estoy, me corregirán acá, hace pocos nació una ley que prohibió el tráfico de especies y hubo una intervención en el Restrepo, ¿no? Tienen que darle condiciones materiales de vida para estos vendedores, estos pequeños y medianos vendedores, para que hagan otra cosa, y la manera de presionar a los gobiernos de derecha, ya hemos visto el método y empíricamente se ha visto, los historiadores de los movimientos sociales, si se fortalecen esas ciudadanías con plantones, boicots y demás, puede ser una palanca y no solamente de gobiernos de derecha, sino también gobiernos autodenominados de izquierda que prometen cambios. Esa es una forma de presión. Habría que mirar cómo hilarlo institucional y no institucional, pero concuerdo que la noción de presión complejiza la noción de agencia colectiva, de agencia de varios actores. O sea, olvidémonos que vamos a cambiar las grandes reformas solamente con cabildeo parlamentario. También se necesita la calle, debemos volver a la calle. Hubo un momento, sobre todo en 2014 o en 2009, en que
esa toma de calle, ese asedio de la Plaza de Toros tenía un gran impacto, ¿sí? Y ahorita veo una desconexión en esto, en lo institucional y lo extrainstitucional, y la idea es vincular. Obviamente hay diversas maneras de hacerlo. Minuticos más. Eduardo tiene acá una pregunta. Sí, realmente no quería decir nada, pero sí me llama la atención una cosa, es que en los últimos años, teniendo en cuenta lo que ustedes han explicado, se pide todavía que haya presencia en las calles, se entiende que ciertos cambios se han dado por los movimientos sociales, pero ¿cómo explicar que buena parte de ese activismo ha estado decayendo? Cada vez, por más que se convoque, hay menos participación, no solamente en el tema animal, sino en muchos sectores sociales. ¿Será que el activismo se ha institucionalizado demasiado? ¿El activismo de alguna manera bajó su capacidad de enfrentar algunas acciones y son funcionarios o ya tienen una participación política o están confiados con la institucionalización? Bueno, la pregunta es brutal porque algo que decía la doctora y es que efectivamente acá luchar es muy difícil. Conseguir reformas en este país es muy difícil. Es un régimen excepcional en América Latina, un régimen muy antidemocrático. Entonces, de manera que se han probado distintos caminos y no se han logrado, ¿no? Una fue la lucha humana, otro fue proyectos de ley que se hunden, y la otra, pues, la calle. Entonces, es la complejidad de imponer reformas que yo creo que se prueban distintos caminos. Ahora bien, si hay un exceso de confianza de que el animalismo se haya institucionalizado, me inclinaría a decir que sí. No tanto por discusiones medio absurdas de, ay, es que esta persona solo lo hace por, no sé, ganarse tanto dinero o por ser cara pública, sino la misma estrategia, la misma forma de hacer campaña. Es decir, hay una premisa cierta, y es decir, que debe haber una institucionalización de las reformas, indudablemente, ¿sí? Pero sí creo que debería haber un ajuste ahí de la táctica y la estrategia de quienes están en el Congreso, digámoslo así, o hay muchos concejales también, ¿no? Pero si bien había un declive, el estallido social de 2019 y 2021, y ahorita un nuevo gobierno, es un hecho histórico, creo que da las condiciones para que se institucionalicen las reformas y la movilización social vuelva a ser protagónica. Entonces, de manera que sí habría que reflexionar si lo que necesita es que el animalismo se institucionalice como un medio, que se vuelve un fin y están empantanados, o si lo que se necesita es institucionalizar esa reforma a través de distintas vías. Y no es por culpar a nadie, sino que es que en este país es muy difícil hacer cambios en todo nivel. Es muy complejo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes, Miriam, Alexander, Sergio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Ya con esto damos cierre a nuestro primer día del tercer Simposio Nacional de Protección Animal. Invitamos a todas las personas que nos ven, también aquí quienes nos están acompañando, que mañana se conecten a las 2 de la tarde por nuestro Facebook Live, también por la cuenta de YouTube del Observatorio Animalista, para que puedan seguir el segundo día de este simposio. Muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Por último,
les pediría el favor que nos acercáramos acá para tomar una foto grupal de esta vuelta a la presencialidad.